Hola, ¿se oye bien? Hola, buenos días, ¿qué tal? Lleva un cierto retraso la imagen, pero bueno, es normal. Saludamos a todo el mundo. Eri Valdenegro, Eri Valdenegro, oficial. Hola, buenas. Carlos Rincón, buenos días, don Antonio. Ya le mandé el correo para que me mande la dirección postal para su taza. Saludos desde Houston, Texas. Va a estar buena la charla hoy. Adelaida Zuluaga, buenos días. Vicente, muy interesante el tema de hoy. Yo creo que la peor venganza es la recuperación de la persona lastimada. Un excelente fin de semana para todos. Un saludo. Sí, la verdad es que hoy traemos un tema que es un poco especial. Sabéis que yo no soy muy partidario de estas venganzas o de estos enfrentamientos con el narcisista, pero bueno, esto es un caso real que nos relata una seguidora del canal. Hemos ocultado su identidad o la posibilidad de que se la pueda identificar, pero la verdad es que es un tema para debate, para que buscamos siempre que sean temas controvertidos, temas que den lugar a que cada uno exprese su opinión y que haya diferentes puntos de vista. Marta Bardales, buenas noches, saludos desde la Ciudad de México. Viví con un narcisista aproximadamente 10 años, tuvimos 2 hijas, me descartó, estuve en terapia, ahora tengo al lado a un hombre maravilloso. Bueno, Marta, enhorabuena. Este es un ejemplo de cómo la vida puede darse la vuelta, de cómo de pasar de una situación de 10 años y 2 hijas con un narcisista a pasar a estar en una situación con un hombre que te hace feliz y que de verdad estás conociendo lo que auténticamente es el amor. Michael Kelly, feliz amanecer, feliz fin de semana, fue tan rápida la semana. También, bueno, quiero incidir en esto de Marta Bardales porque ella recurrió a la terapia. Nosotros siempre recomendamos que se debe recurrir a la terapia para solucionar estos problemas porque ayudan a acelerarlo todo. Hay personas que tienen dificultades, ya pueden ser de tipo económico, pueden ser, a veces la gente tiene ciertas reticencias porque estamos hablando de profesionales de la salud mental y parece como que es algo tabú, ¿no? En realidad es algo como consultar con tu médico de cabecera o ir a ver a la enfermera para que te tome la tensión. Es algo que hay que normalizar, ¿no? Las consultas psicológicas. Juan Charles, buenas. Agustín del Carmen, hola don Antonio. Mariel Uriarte, buenos días don Antonio, saludos desde Bruselas. Sofía Aranda, buenas noches. Juan Charles, buenas noches, saludos a todos. Alicia Collins Heredia, buenas noches. Carmen Gil, cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo se considera alojamiento bajo la mismísima sombra del Todopoderoso. Edward Pro, buenas noches, me llamo Arlene, aunque aparezco como Edward. Bueno, cada uno puede poner el seudónimo que quiera, no hay ningún problema, Arlene. Carmen Gil, gracias maestro por sus enseñanzas, gracias, bendiciones. Mariel Uriarte, sí. Brasilia Loar, hola, buenas noches a todos. Se escucha perfecto maestro. Edelmira García, buenas noches, se escucha muy bien. Paula, buenos días. Eduard Pro, sí, se escucha muy bien. Marta Bardales, en ocasiones tengo contacto con él por mis hijas, él ya lleva 3 matrimonios fallidos, me pregunta cómo le hago para ser feliz, le digo que los psicólogos hacen maravillas. Bueno, incidimos en lo mismo de antes. Leti M, buenas noches desde California. Akemi, hola, muy buenas noches desde Colombia, doctor. Cristian Faúndez, buenas noches desde Chile, no es por vengarse, pero lo mejor es el contacto cero y la indiferencia con el narcisista, solo contestarle poco y mayormente en monosílabos. Efectivamente, es lo que nosotros siempre recomendamos, lo mejor de todo es el contacto cero. En caso de tener convivencia con el narcisista y ver la posibilidad de solucionarlo pronto, pues recomendamos la técnica de la piedra gris, pero nunca el enfrentamiento ni la confrontación con el narcisista. Perla Gil, buenas noches don Antonio y grupo. Marta Bardales, por supuesto, él responde, yo no estoy loco. Es como la canción, ¿no? de
de Maná. Bueno, como decimos, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es un relato de una seguidora del canal de cómo ella buscó la manera de vengarse del narcisista utilizando la inteligencia. Es un relato muy interesante porque da otra perspectiva de cómo son las relaciones entre las personas y cómo son las relaciones con un narcisista. Aprovechamos para recomendar la compra de nuestros libros. Pronto va a salir ya el siguiente tomo, que hemos tenido unos inconvenientes ahí con la editorial, con la impresión y todo eso. Parece ser que ya están solucionados, hubo que hacer un pequeño cambio ahí y próximamente, yo calculo que en una semana y media aproximadamente, ya tendremos a la venta nuestro quinto libro ya. Los que ahora mismo tenemos a la venta en Amazon, ya sabéis que para encontrar los libros hay que entrar en Amazon, en el buscador arriba de los artículos se escribe Antonio de Vicente y eso nos lleva directamente a la página donde aparecen los libros a la venta. Los libros que ahora mismo tenemos a la venta son La madre narcisista, que es un libro sobre un tipo muy peculiar de de narcisista, que causa un daño tremendo al interior de la familia, a los hijos sobre todo, y con traumas que después van a arrastrar a lo largo de su vida. También tenemos la técnica de la piedra gris, que sabéis que es la técnica que se emplea cuando uno tiene que convivir obligatoriamente con el narcisista y trata de evitar ese daño constante que provoca el narcisista. También es muy recomendado en los casos, por ejemplo, en los que ha ocurrido separación, en los que se vive alejado del narcisista, pero obligatoriamente tienes que contactar con él cada cierto tiempo, como por ejemplo es el caso de las personas que tienen hijos de por medio, que comparten hijos y tienen que verse de vez en cuando para hablar sobre el futuro de los hijos, o por ejemplo cuando tienes un vecino que te lo encuentras de vez en cuando tienes un compañero de trabajo con el que no interaccionas todos los días, pero sí tienes algún roce de vez en cuando. Para esas ocasiones es perfectamente indicada esta técnica. El contacto cero es la técnica definitiva para alejarse del narcisista. Es una técnica que antes de aplicarla conviene conocerla bien porque tiene sus implicaciones, tiene su forma de actuar. Es muy importante saber bien cómo hacer las cosas. Aquí explicamos en detalle cómo aplicar el contacto cero, qué ocurre cuando lo aplicas, cómo reacciona el narcisista, qué ocurre después de haber aplicado el contacto cero y cómo puedes rehacer tu vida después de que has salido de esa situación tan terrible que es la convivencia con un narcisista. Y para cualquier duda que tenéis sobre los narcisistas, tenemos este libro Cómo reconocer a un narcisista, en donde detallamos todas las características fundamentales de los narcisistas, cuál es el origen del narcisismo, cómo se diferencia el narcisismo de la psicopatía, de la sociopatía y de otros trastornos. Todos estos libros son libros fundamentalmente didácticos, fundamentalmente enfocados a explicar. Evitamos en lo posible los términos científicos. Cuando tenemos que emplear algún término de este tipo, tratamos de describirlo bien para que se entienda todo perfectamente, y la opinión generalizada de los cientos y cientos de personas que ya los han leído es que son libros que se entienden muy fácilmente, que cualquier persona puede entenderlos sin ningún problema porque son, lo que decimos, libros muy didácticos. Bueno, también quiero recordaros, aprovechar también que estamos también con el taller de desarrollo personal y autoestima. Aquellas personas que quieran tener información del taller os podéis incorporar en cualquier momento. Hay un grupo que ya ha empezado en el mes de marzo, que ya van bastante avanzados, están muy contentos. También unas personas que se han incorporado en el mes de abril. Cuando queráis podéis incorporaros. Es un curso que está basado en vídeos y en correos electrónicos. Es muy fácil de seguir, lo podéis seguir desde vuestra casa con vuestro celular, con el teléfono móvil, sin ningún problema, con el ordenador, con la Mac, con lo que queráis podéis seguirlos sin ninguna dificultad. Los que estéis interesados podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Bueno, vamos a terminar de saludar a las personas que se han incorporado ahora para pasar a la lectura del tema, porque ya sabéis que en estos casos me gusta ir más o menos rápido para después dedicar tiempo al debate, que es lo importante en el día de hoy. Perla Gil, buenas noches, don Antonio y grupo. Hola Perla, ¿qué tal? Una seguidora constante del canal. Marta Bardales, por supuesto, él responde yo no estoy loco. María, hola, saludos desde Texas con todo y que la venganza no es recomendable, es comprensible, creo que voy a disfrutar de este episodio, efectivamente yo creo que sí.
Ya el Díaz, desde Arizona, Dios le bendice. María, un placer culposo de vez en cuando no hace daño, muy bien. Eduard Pro, desde Chiapas, en México, le agradezco por todo lo que me enseñó en sus vídeos y el contacto cero nos permite salir más rápidamente. Pude salir gracias a Dios y a sus posts, Dios lo bendiga. Tort M, buenas noches, buenos días. En mis momentos de enojo quiero que le vuelva a ir mal porque no estaré para rescatarla. Ahora tengo 3 meses de contacto cero y mejor no saber nada de ella. Pierina Yolivet Molina Nieves, buenas noches. Vengarse de un narcisista puede ser algo peligroso. Tuve una relación y quise vengarme. Es allí donde te das cuenta de que esa persona no te quiso nunca. Saludos desde Venezuela. Bueno, a pesar del tema que tratamos hoy, yo siempre recomiendo que hay que evitar en lo posible vengarse o cualquier sentimiento de rencor, porque al final la venganza, el rencor, la ira, a quien nos hace daño es a nosotros mismos, es a la persona que quiere ejercerlo porque es la que tiene ese rencor que le quema por dentro, ¿no? Que le destruye como persona. Yo siempre digo que para el caso de los narcisistas lo mejor es alejarse. Hoy he traído esto para ver, ya os digo que es un caso real de una seguidora del canal que le ocurrió esta circunstancia. Ella me lo ha contado hace ya un tiempo y yo os lo relato ahora para sacar un debate y ver la conveniencia o ver los diferentes ángulos que puede tener un caso de este tipo. Lourdes Magdalena, Antonio, saludos para usted y todos los del chat. Silvia Amor, hola, buenas noches. Hola Silvia, ¿qué tal? Saludos desde Argentina. Ulises Duarte, buenas noches. En Chihuahua, México, saludos. A Ancien Sit saluda. Bruni Meléndez, bueno, saludos Vicente, Puerto Rico, presente escuchándolo. Bueno, vamos a pasar al tema, a ver esa historia que nos cuenta esta seguidora del canal. El artículo que yo escribí en su día con este relato es el siguiente. Hoy tenemos aquí en nuestro canal, como sabéis, yo estos relatos siempre prefiero leerlos para que no se me escape nada, porque si los digo de memoria puede ser que algunas cosas se me queden. Hoy tenemos aquí en nuestro canal la historia de una suscriptora que se ha enfrentado con su narcisista y le ha derrotado en toda la expresión del término. En este caso no voy a hacer comentario alguno, ya que creo que la narración lo dice todo. Dejo a la conciencia de cada cual valorar lo adecuado o inadecuado de los actos de nuestra seguidora. Espero que me dejéis vuestras opiniones, posteriormente en el chat. El relato que nos envía dice así. Espero que no le moleste que le haya escrito, pero quería contarle mi experiencia y que usted me diera su opinión. Hace años que sigo su canal, creo que desde el principio, y ha sido mi ayuda fundamental en todo este doloroso proceso que he vivido. Pero vayamos a la historia porque si no, nunca terminaré. Le conocí hace unos años, él llegó como un nuevo miembro a mi club de montaña. ¿Qué le voy a contar? Era alto, delgado, fibroso, guapo, para enamorar a cualquiera. Además era simpático. Aunque desde un primer momento se le veía un poco engreído, siempre vestía de punta en blanco, parecía un figurín. Se podría decir que fue amor a primera vista. Él me correspondió también a mis sentimientos, aunque no sé si sería porque yo se lo puse demasiado fácil. Lo cierto es que comenzamos un tórrido y rápido romance. Nos conocimos en primavera, nos amamos con locura en verano, nos casamos en otoño y después llegó el crudo invierno. Puede parecer como un cuento de hadas, pero lo que terminó ocurriendo sería más bien un cuento de terror. Desde un primer momento me dio la sensación de que él tenía prisa. Discúlpeme por no citar su nombre, pero aparte de que me resulta aún doloroso, también lo hago para proteger mi intimidad. Todo fue conocernos y parecía como que hubiéramos estado juntos toda la vida. Si a mí me gustaban las películas románticas, a él también. Si a mí el pescado, él era un fanático del pescado. Así que nos pasamos nuestro breve noviazgo de celebración en celebración, sin que yo me diera cuenta que siempre eran mis gustos los que se satisfacían y en ningún momento me reveló ninguno particular de él. Es sorprendente cómo nos cegamos cuando satisfacen nuestros deseos. Todos pecamos de un cierto egoísmo y mientras nos sentimos halagados y agasajados nos olvidamos de todo lo demás, disfrutando de ser el centro del universo.
A veces pienso que de alguna manera todos somos un poco narcisistas y nos sentimos los reyes del universo, en especial cuando encontramos a alguien que parece vivir para satisfacer nuestros deseos. Al final, todo esto nos condujo a un final previsible: el matrimonio. Aunque parezca increíble, este acontecimiento supuso un cambio drástico en la relación. Ya en la luna de miel, empecé a comprender que algo no andaba bien. Toda esa amabilidad, cariño y atención que me había dedicado antes se fue transformando en un «ya que eres mi mujer, prepárame esto», «ya que eres mi mujer, lávame la ropa», «ya que eres mi mujer, ordena el dormitorio». La verdad es que yo no estaba preparada para esto, pero cada vez que intentaba protestar por ese trato tan machista que me dedicaba, él siempre decía que si es que no lo amaba yo verdaderamente, que si creía que el matrimonio era una fiesta continua y otras acusaciones de ese estilo. Al final terminaba llorando y entonces él venía con su aura de superioridad a consolarme, diciéndome que poco a poco me acostumbraría a él, que era normal en un matrimonio tener que adaptarse el uno al otro. En realidad, la única que se adaptaba era yo. Cuando comenzamos nuestra vida normal de casados, las cosas fueron a peor. Primero empezó a enojarse porque yo saliera con mis amigas, e incluso si alguien de mi familia venía a vernos, le parecía mal. Cuando había cualquier problema, fuera de la naturaleza que fuera, siempre la culpa era mía. Si algo se estropeaba, era porque yo no lo había usado de una forma cuidadosa. Si no le gustaba la comida que le preparaba, decía que no sabía cocinar, y así en todo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Un día comenzó a hablarme de la nueva compañera de trabajo que tenía, que si era una persona encantadora, que si era muy buena en su trabajo, que si era muy atractiva. Cada día siempre llegaba con alguna historia de su dichosa compañera de trabajo. Yo comencé a ponerme celosa. No podía entender que para mí solo tuviera críticas y, sin embargo, su compañera de trabajo solo recibiera elogios. Esto me provocaba fuertes enojos que él utilizaba para mortificarme aún más, incidiendo en los detalles de sus virtudes y resaltando mis defectos. De repente comenzó a llegar tarde de su trabajo. Primero fue de forma esporádica, pero poco a poco se fueron incrementando esos retrasos. Él, que siempre era tan exigente con tener la cena lista a su hora, ahora llegaba tarde a cenar y siempre con la disculpa de que habían iniciado un proyecto nuevo que le demandaba mucho trabajo. Entre medias seguía con las alabanzas de su dichosa compañera. Todo esto me sacaba de quicio y ya no podía más de los celos que me corroían por dentro. Cada vez que sacaba el tema terminábamos en fuertes discusiones en donde me decía que estaba loca, que todo eran imaginaciones mías. Nunca supe de verdad si había algo entre ellos. Pero lo que empecé a tener claro era que él utilizaba todo esto para sacarme de quicio y volverme loca, aunque nunca comprendí la razón de todo ello. Y fue en una de esas discusiones cuando todo cambió. La situación se acaloró tanto y la discusión era tan fuerte que por una vez perdió los nervios y me dio una bofetada tan fuerte que me rompió el labio que sangraba abundantemente. Yo me quedé inmóvil, pero no de miedo, sino de rabia. Nunca en mi vida me había golpeado nadie y la primera bofetada que recibía venía de quien se supone que debe amarme, respetarme y protegerme. En ese mismo momento todo cambió en mi vida. Tomé la firme decisión de que esto iba a terminar y de que yo no sería la perdedora. Me fui al baño a lavar mis magulladuras y ya estaba maquinando el plan para vengarme de él. Por la mañana, una vez se hubo marchado al trabajo, acudí a un doctor que acreditara las lesiones que me había provocado. Una vez realizado este trámite, en el que se incluyó el nombre de mi marido como el causante de los daños, me acerqué al despacho de un abogado ya que quería que me redactara un documento. Volví a casa para esperar a que mi maridito regresara del trabajo. Por supuesto, no preparé la comida, no hice la cama, ni ordené ni limpié nada. Cuando mi marido regresó del trabajo y vio el desastre que había en la casa, empezó con su habitual regañina en la que me trataba como a una niña que no ha hecho sus deberes.
Le dejé que representara su papel y disfruté viendo cómo cada vez se alteraba más al ver que no le hacía ningún caso. Cuando ya consideré que estaba a punto de explotar como la noche anterior, le interrumpí para mostrarle el parte de lesiones con el sello oficial de la clínica que me lo había realizado. Solo le pregunté si le gustaría que lo llevara a la policía. Puedo jurar que se quedó mudo. Mudo, pálido, desencajado y en realidad no sabía cómo reaccionar. De repente su cara cambió. Se puso cariñoso y comenzó a decirme que tenía que comprender que yo lo había provocado, que él tenía un límite y que yo lo había arrastrado a él, pero que de todas formas él seguía amándome y que estaba seguro que yo lo comprendería. Que había un momento de exaltación que a cualquiera le podía ocurrir. Yo lo escuchaba en silencio, pero con un cierto gozo interior de verlo humillarse a mis pies. Como veía que mi cara fría y dura no cambiaba, intentó otra estrategia, jurándome que todo iba a cambiar, que yo era la mujer de su vida y que haría lo que fuera para cambiar la situación. Que podía estar segura que a partir de ese momento él solo iba a vivir para amarme y para quererme. Por supuesto, yo me preguntaba qué era lo que había hecho hasta entonces, si era a partir de ese momento cuando decía que iba a comenzar a quererme y a amarme. Cuando ya vio que era imposible cualquier arreglo, volvió de nuevo a las tácticas intimidatorias. Que no sabía con quién me estaba enfrentando, que yo no le conocía de verdad, que me iba a arruinar la vida, como si eso no fuera lo que había estado haciendo desde el mismo momento en que nos casamos. Así que cuando ya me cansé de escuchar sus bravatas, le mostré el documento del abogado. En él reconocía que él había sido el responsable de la agresión y aceptaba un acuerdo de divorcio en el que me pasaba una generosa pensión. Cuando lo leyó, se quedó pálido y sin palabras. Él, que no se callaba ni debajo del agua, de repente se quedó mudo. Del color amarillo fue pasando al rojo y cuando yo preveía que iba a explotar, le dije de una forma clara y concisa que el abogado tenía órdenes claras y concisas de presentar una demanda contra él si me agredía o si obstaculizaba o retrasaba la firma del documento. Se quedó en silencio y firmó. Bueno, amigos, esta es la historia de esta persona que decidió enfrentarse con el narcisista, que decidió plantarle cara, que decidió vengarse de él. Como yo siempre os digo, yo no soy partidario de estas actuaciones, no soy partidario de tomar venganza. Lo que ocurre es que en esta ocasión esta mujer en el fondo era una mujer de mucho carácter, por lo que se ve en este relato que nos cuenta. Es una mujer con una asertividad, con un valor tremendo, con una inteligencia prodigiosa, supo hacerlo adecuadamente a pesar de esa situación tan tensa en la que vivía, en esa situación tan dura en la que vivía, con una persona humillándola, supo reaccionar. Quizá esa bofetada que en ese momento le dio fue lo que cambió su vida, lo que la hizo comprender que estaba metida en un infierno, que tenía que salir de ahí al precio que fuera y que quería hacerlo rápido y urgentemente y a su vez disfrutando de poder enfrentarse con ese narcisista y plantarle cara. Así que ahora yo no voy a dar muchas más opiniones, os dejo a vosotros e iremos comentando detenidamente aquello que vayáis hablando y viendo un poquitín así que ya sabéis, cada uno, como siempre comentamos, estos debates son para que todos participéis, para que todos expreséis vuestras opiniones, no solo por el hecho de que lo expreséis, sino porque para el desarrollo de la autoestima, para el desarrollo de la asertividad, un ejercicio muy bueno es expresar las opiniones en foros públicos como este y también en vuestra vida particular. Hay que tratar siempre en las pequeñas cosas, en los pequeños debates, de ir uno expresando su opinión, no guardársela, no tener vergüenza ni miedo a expresar lo que uno piensa. Todo lo que uno piensa es respetable. Si uno está equivocado, pues está equivocado y no pasa nada. Entonces este es un ejercicio muy bueno para
aparte de poder confrontar ideas, también para practicar esa asertividad y desarrollar la autoestima por medio de estas conversaciones y de estos debates. Así que adelante, os animo a todos a participar en el debate y que vayáis poniendo vuestras opiniones al respecto. Vamos a ver por dónde estábamos. Lourdes Magdalena, Silvia Ulises Duarte, por aquí andábamos. Fanam, Lourdes Magdalena, el rencor lleva al lado oscuro, hay que intentar seguir con nuestra vida como si nada, como si nadie... Efectivamente, yo siempre he dicho, siempre he defendido que hay que tratar de no confrontar con el narcisista, que lo mejor es alejarse. La técnica más adecuada para terminar con el narcisista es aplicar el contacto cero, es lo que yo creo que es lo que se debe hacer. Estos enfrentamientos con el narcisista son peligrosos, en este caso a ella le salió bien, porque el narcisista tuvo esa debilidad de darle una bofetada y causarle un daño físico que ella pudo acreditar. Eso no suele ocurrir. El narcisista también es un sujeto bastante hábil en ese sentido, sabe manipular, tiene experiencia y sabe que no puede caer en el daño físico porque eso le condena y normalmente lo evitan. Por eso esta circunstancia es un poco especial, ¿no? De todas formas, los riesgos que corre una persona cuando se enfrenta con un narcisista son grandes, porque el narcisista puede buscar la manera a su vez de contestarle a esa venganza con otra venganza más y entramos en una espiral de enfrentamientos. Fanam, en Contacto Cero, dijo que se acordaba de mí cada día. Le dije, aprendí mucho con esta experiencia y te deseo lo mejor, ya que esto es cosa del pasado. Ya no respondió y me sentía muy bien. Fam, espero que no regrese más. Me sentí bien al rechazarlo, eso esperaba. Lorda Pou, hola Lorda, buenos días, un abrazo. Pierina Yolivet Molina, bueno, pero ella hizo muy bien, al menos fue a buscar ayuda, fue golpeada, actuó a tiempo. Sí, lo que estamos comentando de que ella hasta cierto punto tuvo la fortuna de que él la golpeó, con lo cual ya tenía una prueba de una agresión y eso, por supuesto, normalmente en la mayoría de los países hoy en día es muy castigado y ella utilizó eso como un arma. Tuvo la sangre fría para acudir a una clínica, obtener un certificado de los daños, acudir a un abogado, redactar un contrato. La verdad es que actuó, se ve que es una persona que tenía cierta formación, una persona que tenía cierto carácter, cierta templanza. Bruni Meléndez, con un narcisista se vive en 3 etapas: paraíso, purgatorio e infierno. Efectivamente, y ojalá después, una vez que uno se aleja del narcisista, vuelva al paraíso, ¿no? Como el caso que nos acaban de comentar anteriormente de una persona que después de 10 años y 2 hijos con el narcisista consiguió salir adelante. Laura Jorrizma, no veo que sea venganza y pienso que la primera vez que te pegan la culpa es del agresor, las demás son de la víctima, pues lo permites, ella hizo lo correcto y se libró de más agresiones. Bueno, yo digo que es una venganza en el sentido de que ella lo utilizó para lograr irse con una buena pensión, presionarlo, conseguir que le diera todas las facilidades para el divorcio. Podía haberse marchado simplemente sin más, bueno, o venganza o justicia. Bueno, nos referimos más bien al enfrentamiento, ¿no? Claudia Blanco, hasta cierto punto, o tiene razón Laura en ese sentido de que ya hizo lo correcto y de que cuando uno sufre una agresión física debe presentar una denuncia o debe acudir. Ella, bueno, lo utilizó para poder conseguir lo que ella pretendía. Claudia Blanco, buenas noches a todos, muy bien relatado el testimonio y mucha inteligencia emocional por parte de la víctima. Muchas gracias, señor Antonio, gracias a ti, Claudia. Perla Gil, hola. Cristian Faúndez, el narcisista no olvidará jamás la afrenta que le hizo a esa mujer al vengarse. Efectivamente. Lorda Pou, bueno, realmente parece venganza, pero creo que es lo que debía hacer. Lástima que tenga que darte una bofetada para actuar.
cuando todo lo que le hacía antes era pegarle psicológicamente, efectivamente, muchas veces el daño real no es el daño físico es una bofetada que a última hora le rompe un labio, eso en unos días se cura y ya está. Lo terrible es el daño emocional, que eso se arrastra durante mucho tiempo. Cuesta mucho más recuperarse de las humillaciones y de las vejaciones a las que te somete el narcisista que al daño de una bofetada, por ejemplo. Uno puede golpearse contra la puerta de un armario y al cabo de una semana o 15 días ya está recuperado y ya ni se acuerda del golpe que llevó. En cambio, cuando uno ha tenido una vida al lado de un narcisista, sí que recuerda durante muchos años todas esas vejaciones y humillaciones que sufrió, con lo cual el daño psicológico a la larga es mucho peor que el daño físico. Leti M, bien por ella, esa fue mi vida con el narcisista, solo que el narcisista nunca me pegó, pero cuando gritaba y amenazaba me paralizaba de miedo, hoy vivo lejos de él en planes de divorcio. Muy bien, Leti, me alegro mucho que hayas salido de esa situación. Perla Gil, la mejor venganza fue dejar de creer en su palabra, nada de nada, a partir de ahí todo empezó a cambiar. Efectivamente, en ese momento en que le pegan una bofetada es cuando ella rompe esa dependencia emocional o ese mundo idealizado en el que vivía, en el que ella trataba simplemente de buscar explicaciones para tratar de romper esa disonancia cognitiva, lo que hablamos siempre, que uno tiene una imagen idealizada del narcisista que después no le cuadra con todas esas experiencias que está viviendo de humillaciones, de vejaciones, de malos tratos, y cuando ocurre ese suceso físico, que es esa bofetada que le pega, es cuando esa persona reacciona y dice no, esto no es un mundo ideal, esto no es una persona maravillosa, esto es una persona cruel que me está haciendo daño y tengo que salir de aquí como sea, ¿no? Es un poco, en términos de la química, es un poco el catalizador, ¿no? Lo que hace que se produzca la reacción, lo que hace que ella estalle de repente, ¿no? Silvia Amor, doctor, a mí me hizo ruido la parte donde narra que en el fondo cada persona tiene algo de narcisista. ¿Será que el carácter fuerte de la señora obtuvo un pago sin salirse del narcisista? No, lo que dice cuando dice que todos tenemos, que parece que en el fondo cada persona tiene algo de narcisista, lo dice cuando relata que ella se siente estupendamente siendo el centro del universo. Cuando él la agasaja, cuando él le da todo, ella se siente como que es la persona más importante del mundo. A eso se refiere, creo yo, por el relato, a eso se refiere cuando dice que se siente como si fuera narcisista, porque se siente como que es la persona más importante, ¿no? Pero bueno, es un simple comentario, creo. Silvia Amor, ¿sería que ella también era una narcisista por el carácter? No, no es narcisista, ella lo que es una persona de carácter fuerte, una persona que hasta ese momento vive en una nube, pero de repente despierta de esa nube, lo que le ocurre a mucha gente que convive con narcisistas, que viven en una ilusión y llega un momento en que se dan cuenta, afortunadamente, de que eso no es ninguna ilusión, que están metidas en un infierno y que tienen que salir de ahí como sea. Marta Bardales, siento que no fue venganza, más bien fue hacer valer su derecho. Bueno, es una opinión muy correcta, sí señor, porque aparte cuando uno es agredido, uno debería, más que... lo que pasa es que, bueno, decimos que es venganza porque ella no fue directamente a la policía y presentó una denuncia, sino que ella utilizó esa agresión para lograr el divorcio con toda la facilidad del mundo, para lograr que le dejara la pensión económica que ella quería, que al parecer era más generosa de la que hubiera conseguido a través de un juzgado o de otra manera. En realidad utilizó la amenaza de la denuncia policial para conseguir lo que ella quería. En ese sentido es el sentido de la venganza, porque lo lógico es que ella, cuando es agredida, hubiera ido directamente a la policía y hubiera presentado una denuncia, pero en ese caso seguramente no hubiera obtenido la pensión que obtuvo de la otra manera, ni tampoco hubiera encontrado tanta facilidad para el divorcio, ¿no? Y aparte tampoco hubiera disfrutado tanto vengándose o haciendo sufrir al narcisista. Gloria Cuellar, qué maravilla tener asertividad desde el principio, pero algunos te devalúan poco a poco y cuando te das cuenta...
hay que salir de inmediato, la venganza es arriesgarse a comenzar una guerra, efectivamente, es lo que hablamos, de que el narcisista después puede buscar la manera de vengarse por otro lado, de causar daño con los familiares o causar daño si se tienen hijos de por medio, vengándose con los hijos, hay muchas formas de... Bruni Meléndez, don Antonio, el narcisista da golpes a su pareja. Yo creo que eso no es narcisismo, es maltrato físico. Bueno, el narcisista es una persona como otra cualquiera en ese sentido. En este caso, por lo que se ve, él nunca había maltratado, pero en este caso perdió los nervios. Cuando ocurren situaciones tensas, también los narcisistas pueden agredir, aunque no es frecuente porque como es un manipulador muy experto, sabe hasta dónde puede llegar, sabe lo que puede hacer y lo que no, y la mayoría de los narcisistas evitan llegar al maltrato físico porque saben que eso es denunciable y eso sí les puede causar un verdadero trastorno. Pero aunque normalmente evitan llegar al maltrato físico, en este caso, por lo que se ve, es un momento en que el narcisista perdió los nervios y no supo controlarse. Por eso es por lo que ejerció ese maltrato físico, por lo que cuenta el relato. Lord Apoe, creo que a veces sería bueno que al otro se le escape un bofetón, entonces solo por eso haría que salieras de ahí y te ahorrarías muchos años de normalizar abusos. Bueno, efectivamente, en este caso fue el desencadenante, ese bofetón fue el desencadenante de que ella quisiera terminar esa relación y romper se rompió la magia que existía, se rompió esa creencia de que los abusos eran algo ocasional, eran algo que debía, bueno, que ella en realidad, por lo que cuenta, no comprendía muy bien por qué ocurrían, pero igual seguía tratando de mantener la relación y seguía tratando, esperando que él cambiara, ¿no? Ese bofetón, esa agresión física, lo que le cambió el chip, lo que le hizo darse cuenta de que realmente estaba con un maltratador y con una persona que la estaba humillando constantemente. Karina Ávila, a mí me costó poner límites y establecer contacto cero, pero al final he constatado que ha sido lo mejor. Trato de vivir más tranquila y sé que tengo un plazo para irme. A mí me costó poner límites y establecer contacto cero, sí, lo mismo. Bueno, Karina, efectivamente hay que poner límites, hay que establecer el contacto cero, pero dices que sabes que tienes un plazo para irte, no entiendo. O sea, si estás aplicando el contacto cero, en este caso sería la piedra gris, porque si sigues conviviendo con el narcisista, no es contacto cero. La piedra gris es cuando tienes una frialdad emocional, cuando no te relacionas emocionalmente con el narcisista, pero sigues conviviendo con él. Perla Gil, otra táctica fue el humor, eso fue lo peor, pero confieso que tuve mucho miedo a la violencia física, pero no soportan el humor. Bueno, supongo que te refieres a que uno se ría de ellos o les haga burlas sobre alguno de sus defectos o alguno de sus fallos. Paula, pienso que lo hizo bien. La opción del diálogo lo mismo ya la tuvo antes y no funcionó. Bueno, efectivamente, bueno, ella intentó dialogar y en muchas ocasiones le consultaba y aquí por lo que yo veo, hace un resumen breve de todo lo que le ocurrió. Seguramente ella trató de pedirle explicaciones. Se ve que es una persona que tiene asertividad, que sabe expresar sus ideas, que no es una persona tímida ni es una persona apocada, ¿no? Rápidamente yo creo que todo esto lo conversó y no tuvo ningún resultado, porque él, por lo que vemos, él se alteraba cada vez que ella le sacaba la conversación. Al final la víctima prefería callar antes de buscar un enfrentamiento. Laura Jorrizma, no fue su prioridad una pensión elevada, pero le dio duro en su punto débil, su portamonedas, carácter fuerte y autoestima elevada, bien hecho. Sí, efectivamente, o sea, por eso decimos que fue una venganza. Quizá esta mujer no sabemos, no nos cuenta si ella tiene un trabajo o no lo tiene. Al parecer sí, porque hablaba de compañeros de trabajo. A lo mejor ella ni siquiera necesitaba ese dinero para vivir, pero lo hizo como forma de venganza, ¿no? Porque le exigió una pensión más alta de lo normal, ¿no? Lord Apoe lo que hace es despertar cuando le pega porque no normaliza el abuso físico, solo cambia una bofetada y de esos había muchos.
Efectivamente, Silvia Amor, entiendo el primer maltrato, entonces buscó rápidamente una estrategia con el abogado para hacerle pagar por el maltrato, le dio donde más le duele al narcisista, en el bolsillo, efectivamente. Elien Alcántara, ¿qué hacen cuando son traicionados? ¿Por qué son promiscuos? ¿Cuándo reciben exactamente lo que ellos ofrecen a sus víctimas? Bueno, normalmente cuando el narcisista es traicionado, lo que hace es vengarse. El narcisista es una persona que desata una ira tremenda cuando percibe que esa persona que él considera que es de su propiedad, que considera que no tiene una vida propia, cuando esa persona tiene relaciones con otras personas, del tipo que sean, eso le provoca una agresividad tremenda. ¿Por qué son promiscuos? Porque ellos el sexo es una forma de demostración de su superioridad. Para ellos las conquistas es una conquista de una persona del otro sexo, en los éxitos en la actividad sexual, para ellos son como medallas, como méritos que ellos se van poniendo. Por eso la mayoría de los narcisistas son infieles, tratan de mantener otro tipo de relaciones con otras personas porque necesitan constantemente esa demostración de que siguen siendo válidos, de que siguen siendo conquistadores, de que siguen teniendo encanto, necesitan estar constantemente reafirmándolo porque no son personas seguras, porque como siempre decimos, su autoestima es muy baja, no tienen esa seguridad en ellos mismos que tiene cualquier persona con una autoestima sana, entonces necesitan constantemente estar poniéndolo a prueba. ¿Cuándo reciben exactamente lo que ellos ofrecen a sus víctimas? Bueno, generalmente en la edad adulta, cuando ya son mayores los narcisistas, en la mayoría de las ocasiones sufren bastante porque se van quedando solos, las personas que les podían haber querido las fueron echando de su lado con los malos tratos y con esa relación, con ese tipo de relación que tienen con las personas. Al final solamente si son previsores y tienen una buena situación económica consiguen que haya personas que son dependientes económicamente de él, pero que esas personas llegan incluso a odiarlo. Entonces él es consciente de eso y la verdad es que tienen una vejez triste y bastante abandonados. De hecho, muchos sufren depresión e incluso el índice de suicidios entre los narcisistas es superior al de la población normal, ¿no? Adelaida Zuluaga lo hizo perfectamente, un trabajo limpio, lo desarmó con amor propio, un cobarde. Efectivamente, pero bueno, yo, en mi opinión lo mejor que tenía que haber hecho era haberse ido, pero bueno, ella lo quiso hacer de esa manera, quiso vengarse por esa agresión o incluso haber denunciado, ir directamente a la policía y haber denunciado esa agresión. Ana Hernández, buenas noches, don Antonio, siempre da mucha ayuda escucharlo, gracias a usted seguí con el contacto cero y ya estoy libre de ese narcisista que estaba acabando conmigo, muchas gracias Ana, a ti. Mar, mi ex narciso era abogado, así que ya se cuidó él de no darme ni un bofetón. Bueno, la mayoría de los narcisistas saben que no pueden llegar a la agresión física porque saben que eso les complica, ¿no? Son buenos manipuladores, saben dónde están los límites de lo que pueden hacer y saben qué es lo que les puede comprometer, ¿no? En este caso de Mar, encima es abogado. Alicia Collins Heredia, un hombre que se separó le dijo a su esposa que si le llevaba a los hijos se iba a matar e iba a matar a los hijos, ella se lo creyó y se los dejó. Sí, son las amenazas de un narcisista. Bueno, hay que ver un poco, ¿no? Hasta qué punto eso puede ser cierto, aunque hay que tener cuidado también. Estamos leyendo en la prensa cada día cosas horribles respecto a personas, pero bueno, ahí ya entramos más en la psicopatía que en el narcisismo, ¿no? Cuando hablamos de una persona que tiene la frialdad para matar a sus hijos, estamos hablando de un psicópata, más que una persona normal no podría matar a sus hijos por mucho odio que tuviera a su pareja, ¿no? Perla Gil, claro, me intentaba reír de él, de sus actos o de sus palabras, así le quité el drama a todo lo que él quería dramatizar, se ponía loco. Bueno, es una estrategia, ahí has utilizado la estrategia del humor, de la ironía, del sarcasmo para enfrentarlo, pero no es recomendable, tú misma dices que él se ponía loco, o sea, estás provocando a un narcisista que lo que va a tratar es de vengarse de ti y va a tratar de amargarte más la vida. En esos casos lo mejor siempre es alejarse de él, o sea, cuando uno vive en una situación en donde se da cuenta de que está siendo humillado, de que está
siendo vejado. Lo que ocurre es que no siempre es posible marcharse, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, ¿no? Es difícil a veces cuando hay situaciones muy complicadas. El propio narcisista, con sus estrategias, lo que provoca es el aislamiento de la víctima, hace que sea difícil que una persona pueda alejarse de él porque le va cortando todas las redes sociales de apoyo que tiene, va en muchas ocasiones exigiéndole que deje su trabajo para que no tenga recursos económicos, va haciendo toda una estrategia de aislamiento de la víctima que después hace que sea muy difícil realmente para la víctima el alejarse del narcisista. María, creo que usted mencionó la personalidad A, muy asertiva y sin miedo a expresarse y desenmascararlo. Mi ex me odiaba porque yo sacaba a la luz sus intrigas mentirosas, etcétera. Efectivamente, aquí, por ejemplo, tenemos una persona que posiblemente tenga personalidad A, porque se ve como una persona en principio bastante empática, que es una de las características de la personalidad A, pero después a su vez también, una vez que pasa ese primer enamoramiento, esa primera fase en donde muestra esa cara empática, después saca su aspecto duro y su aspecto de luchador y de confrontador, de que no tiene miedo a nada, su asertividad fuerte que tienen las personalidades A, su autoestima fuerte, y posiblemente tengamos un caso aquí de una persona con personalidad muy bien observado, María, que ese parece ser el tipo de personalidad que tiene esta persona. Hace un tiempo hicimos un directo, aparte de vídeos que tenemos en el canal, sobre la relación de la personalidad A con el narcisista, que la personalidad A es muy proclive a tener relaciones con narcisistas por esa empatía que tienen. Son personas muy sociables, son personas que conectan muy fácil con la gente, y eso es precisamente lo que el narcisista busca. Son personas con las que conectar fácilmente, personas empáticas que rápidamente acepten sus manipulaciones y sus puntos de vista para que compartan sus cosas y poder ellos manejarlos, pero lo que el narcisista a veces nos espera es que la personalidad tiene esa segunda cara, que es esa cara de persona de mucho carácter, persona de mucha asertividad y persona que no tiene miedo a enfrentarse con quien sea, ¿no? Muy bien observado, María. Paula, ¿qué hubiese hecho usted en este caso? Bueno, yo soy partidario siempre de alejarse del narcisista. Posiblemente no hubiera dejado llegar la situación hasta ese punto en que se produjo la violencia física. Yo, por lo que yo me conozco y por cómo sé que soy, seguramente cuando empezó el matrimonio, cuando él empezó a exigirle que hiciera las tareas de la casa, que eso era parte del matrimonio, que eso era parte, pues seguramente ahí hubiera detenido la situación, le hubiera dicho que no, le hubiera dicho que no estaba dispuesto a asumir ese papel, que o bien se compartía todo al 50% como debe ser en un matrimonio, o si no, que no tenía sentido el continuar con ello. Aunque bueno, como se dice aquí en España, los toros se ven muy bien desde la barrera, ¿no? Siempre desde fuera es muy fácil hacer comentarios, es muy fácil decir que uno hubiera hecho otra cosa diferente, es estar inmerso en esa situación y ver qué hubiera ocurrido. Pero bueno, en principio, de acuerdo a lo que yo me conozco, mi reacción hubiera sido esa, que yo no hubiera dejado llegar la situación a ese punto. Soy una persona que soy muy celosa de mis derechos y de que las personas me respeten. Cuando alguna persona trata de violar mis derechos, no tengo ningún reparo en decirlo incluso delante de otras personas, no, incluso a veces peco en exceso de eso, ¿no? De que muchas veces no me corto y a veces meto la pata, ¿no? Pero bueno, es así. Marcelo Arias, cuando dicen no ser celosos, es verdad, es otra forma de mentira para manipular.
Bueno, el narcisista es celoso, es muy celoso. Ahora que diga que no es celoso, eso ya lo hace por imagen, por aparentar qué tal, pero el narcisista es muy celoso porque él siente que es propietario de la persona, siente que tiene el control de esa persona. Entonces, como decíamos antes, que me preguntaban qué ocurre si una persona lo traiciona, pues se siente horriblemente mal y trata de vengarse, porque esencialmente el narcisista es realmente muy celoso. Es uno de los problemas que tienen los narcisistas. Lord Apoe, si te levanta la mano con el puño cerrado con ganas de darte y no te da, ¿qué diferencia hay una persona de otra? Bueno, yo creo que cuando se levanta el puño, yo creo que también es una agresión, porque cuando uno, igual que cuando hay una discusión y uno levanta las manos, cuando uno levanta las manos eso es un signo de agresión y que lo que busca es intimidar a la otra persona, eso es otra agresión. Lo que ocurre, la única diferencia es que cuando uno golpea es física y cuando uno no golpea, sino simplemente amenaza, es una agresión emocional, ¿no? Esa sería la diferencia, pero son agresiones las dos. Cuando uno levanta la voz, por ejemplo, es una agresión, porque cuando uno levanta la voz lo que busca es intimidar al contrario, ¿no? Es igual que el gorila cuando grita, cuando se enfrenta a otro, lo que trata es de provocar miedo, ¿no? Las personas lo que hacemos es levantar la voz, levantar las manos, agitar las manos, esos son signos de agresión. Esmeralda, saludos doctor, gracias por sus vídeos. El caso de Piqué, hay un cuadro de narcisismo por todo lo que ha hecho. Bueno, no sé si es, no, yo no diría que fuera narcisista, ¿no? Lo que yo creo que hay desde el principio es una diferencia esencial entre los dos. Yo nunca entendí cómo Shakira podía tener una relación con Piqué. Siempre por lo que yo conocía de los dos personajes, me pareció que Shakira era una persona experimentada, que había vivido la vida, 10 años mayor que él, con una madurez que él no tiene. Piqué es una persona inmadura, una persona que en la vida todo lo ha tenido muy fácil, que anda, bueno, sus costumbres son conocidas, de que es una persona bastante inconstante y bastante, no sé, la verdad es que no me cuadran, no me cuadran. Entonces el hecho de que ellos tuvieran una relación, que se casaran, a mí me sorprendió y bueno, al final lo que ocurre es eso, que al final la verdad sale. Me sorprende un poco también la reacción de Shakira de hacer tanta alaraca de su separación. Esperaría algo un poco más discreto de una persona madura como ella, pero bueno, ha querido sacar la parte comercial y hacer dinero con la separación, con sus canciones, con sus comentarios y con todo eso, pero bueno, es la decisión de cada uno, ¿no? Manuela Gallegos, buenas noches. Yo le agradezco mucho toda la información que nos compartes, de gran ayuda. Gracias, Manuela. Sara Elisa Cifuentes, buenas noches. Señor Antonio, lluvia de bendiciones. Saludos desde Monclova, Coahuila, México. Laura Fernández, bendiciones. Laura Baena, buenos días, profesor. A una amiga, el novio, después de una relación de 2 años, la dejó sin decírselo a ella. Se ha enterado por Twitter, no deja de culparla a través de mensajería, amistades. Él es narcisista. Bueno, no lo puedo saber, pero yo siempre lo que pienso es que cuando alguien te deja, en realidad es que no te merece. Entonces tampoco hay que preocuparse. Siempre he creído en ese refrán que dice que al enemigo puente de plata. Y hay que, cuando la gente se va, pues hay que dejarla que se vaya y simplemente tratar de digerir esa situación que se da y tratar de, lógicamente, si una persona se va es porque cree que tiene razones para irse, porque no es feliz contigo. Entonces, si no es feliz contigo, no tiene sentido que continúe, ¿no? No hay que verlo como una traición, ni hay que verlo quizá... el novio tendría que haberlo hablado, ¿no? Supongo, porque yo creo que la forma en la que lo hizo estuvo mal, de hacerlo por Twitter. Yo creo que después de una relación de años habría que decirlo a la cara, ¿no? Y explicar las razones. Pero bueno, quizá el novio es un poco cobarde, no se atreve a decirlo a la cara, no se atreve a enfrentarla. Y la culpa a ella, bueno, pero tendría que haberla culpado hablando con ella directamente y no a través de mensajes. Lo que es un poco, yo creo que es cobarde, ¿no? Más que narcisista. Paula, gracias.
Edward Pro, son personas sin esencia en la vida, efectivamente. Siempre decimos que los narcisistas son personas vacías, que no tienen nada en su interior, no tienen emociones, pero tampoco tienen esa comprensión o ese espíritu que da el vivir la vida, el tener relaciones, el amar, el compartir con otras personas. Lord Apoe, claro doctor, así es como hay que actuar, pero usted tiene amor propio. Creo que cuando se deja hacerte esas cosas hay una falta de autoestima y unas creencias erróneas. Efectivamente, por eso siempre insistimos en que la autoestima es esencial, es una cosa fundamental para la salud mental, para la personalidad, para todo en la vida. La autoestima es fundamental. De hecho, uno de los rasgos característicos de prácticamente todos los trastornos mentales es la ausencia de autoestima. Casi siempre, ya sea en cualquier cuadro que se presente, la falta de autoestima es una de las cosas que está presentes en prácticamente todos los trastornos psicológicos. Así que por eso yo incido tanto en que la autoestima es algo que se trabaja todos los días, que cada día hay que tratar de reforzar la autoestima, que no hay que dejarlo, que no hay que dejar que las personas nos humillen, que hay que siempre darnos valor, hay que querernos, hay que examinarnos. Aprovecho para recordar que tenemos el taller de autoestima y desarrollo personal. Aquellas personas que quieran participar de este taller, ya os digo, ahora hay un grupo bastante numeroso que han empezado en el mes de marzo, hay otro grupo de personas que han empezado en el principios del mes de abril. Se puede uno incorporar cuando quiera, es algo muy dinámico, es algo que se puede hacer muy fácilmente. Uno puede adaptar este taller a sus horarios, a su forma de hacerlo, a sus posibilidades. Se puede hacer a través del celular, no hace falta estar en un sitio fijo frente a una pantalla del ordenador. Uno puede hacerlo en sus momentos privados. Es realmente fácil de llevarlo a cabo. Hay que ponerse en contacto con antoniodevicente24@gmail.com y ahí os daremos todas las indicaciones respecto a estos talleres. Laura Baena, él le fue infiel a mi amiga por internet, ella le perdonó y no le molesta a él, pero él se ha puesto en el lado de la víctima. Pero eso son relaciones normales, o sea, estas cosas de no hay por qué creer que todo el mundo es narcisista, si simplemente él le fue infiel, ella le perdonó, si le fue infiel seguramente era porque tampoco había una relación demasiado fuerte, quizá a lo mejor no le tenía que haber perdonado, pero bueno, es que es difícil hablar de terceras personas, ¿no? De Lord Apoe, no creemos que esté tan mal que te griten y todo lo... No creemos que esté tan mal que te griten y todo lo demás. Bueno, ese es uno de los problemas, que las personas asumen que cuando en una pareja se dan gritos, cuando en una pareja se dan maltratos, que son cosas que van con la convivencia, que es algo normal dentro de las parejas. Y no es cierto, no tiene por qué haber gritos, no tiene por qué haber amenazas, no tiene por qué haber... Hay que entender el lenguaje no verbal tal como es. O sea, si yo a una persona le hablo y levanto los puños y agito las manos, eso realmente es una amenaza. Eso es una forma de decirle ten cuidado que en cualquier momento te puedo agredir. Los animales lo utilizan. Cuando un perro se encuentra con otro y no le gusta mucho, empieza a gruñir, empieza a... Lo habréis visto en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que está haciendo ese perro? Está amenazando al otro, le está diciendo como te acerques a mí te voy a morder. Exactamente es lo mismo que hacen las personas cuando discuten, cuando empiezan a elevar el tono de voz, cuando empiezan a agitar las manos, cuando empiezan a ofender a la otra persona, cuando empiezan a acusarla de algo con agresividad. Todo esto son agresiones no verbales o agresiones no físicas, pero son agresiones emocionales. Entonces todo eso no se debe permitir en una relación. Cuando uno tiene una relación con una persona y la otra persona empieza a levantar la voz, hay que decirle, oye, por favor, no levantes la voz. O sea, no estamos lejos, yo para oírte no necesito que tú me grites, simplemente lo que necesito es que tú me hables más claro, o si hay algo que no entiendo que me lo expliques de otra manera, pero no tienes por qué levantar la voz, ¿no? Esto es algo que es muy importante ir poniéndolo en nuestra vida, el que las relaciones tienen que ser basadas en el respeto, y en el momento en que alguien no se comporta con ese debido respeto, hay que llamarle la atención y hay que decírselo, no hay que callar. Cuando una persona empieza a tener manifestaciones agresivas, hay que decirle, oye, relájate, porque si no, no seguimos discutiendo o no seguimos hablando de este asunto. Lo dejamos y ya está, porque no podemos hablar cuando una persona empieza a amenazarte, pues eso es una amenaza, ¿no?
Giovanna, saludos y muchas gracias por lo que me ha enseñado. Pude descubrir quién era el hombre con quien estaba. Me hacía unas cosas que aún me aterra. Tuve el valor de descartarlo yo. Muy bien, Giovanna, enhorabuena. Eduard Pro, bien por todos los que descartamos con guante blanco y el tiempo acomodará las cosas por su propio peso. Ingrid Fonseca, buenas noches, doctor. Un narcisista abierto trata de diferente manera a su suplemento principal o de igual manera la descarta. Si cada vez que regresan es más rápida la devaluación. No entiendo cuando me dices si el narcisista abierto trata de diferente, me imagino cuando dices narcisista abierto a que no es encubierto. Trata de diferente manera su suplemento principal o de igual manera la descarta. Bueno, el narcisista a las personas que son sus víctimas las trata todas de una forma más o menos parecida. Aunque todo depende, cuando es un compañero de trabajo, pues será con cosas relacionadas con el trabajo, cuando es su pareja, pues es una cosa más personal, pero de igual manera las descarta cuando dejan de suministrarle combustible. El descarte se produce cuando el narcisista ya no puede obtener nada de ti, ¿no? Y cuando ya no le interesa, entonces es cuando se produce el descarte. Y si regresan, ¿es más rápida la devaluación? Sí, eso es una de las cosas que siempre hemos insistido. Cuando el narcisista regresa, cuando es la primera, la segunda, la tercera vez que vuelve, cada vez que vuelve de nuevo, todo es mucho más rápido y todo es mucho más agresivo, todo es mucho más directo. ¿Por qué razón? Porque el narcisista ya te conoce, ya sabe cuáles son tus puntos débiles, ya sabe dónde tiene que pinchar, sabe dónde te hace sufrir, sabe dónde te hace que te duelan las cosas, y sabe cuáles son tus secretos, en dónde puede hacer, qué puede decir para ofenderte, qué cosas son las que tú quieres para saber dónde te tiene que atacar. Entonces, por eso no es lo mismo la primera vez, la primera relación que tienes con el narcisista que la segunda o la tercera, ¿no? Porque hay personas que reinciden, se alejan y vuelven, se alejan y vuelven y pasan su vida en este ir y venir con el narcisista, ¿no? Cada vez es peor, cada vez es más, se ve más humillada la persona y cada vez es más rápida esa devaluación. ¿Puede un narcisista amar a sus hijos? En general no, el narcisista lo que quiere son sus hijos para representar, que hace ver que los ama, pero en realidad no los ama porque el narcisista solo se ama a sí mismo, entonces no tiene sitio en su corazón para nadie más que no sea él mismo. Eduard Pro, doctor, ellos analizan cuando se les descarta sin razón ni explicaciones. Bueno, en realidad no, ellos lo que no comprenden que alguien pueda dejarlos a ellos porque se sienten importantes, por eso esa ira tan grande que siente el narcisista cuando lo abandonan, cuando le aplican el contacto cero, es porque no lo entienden, no entienden que alguien los pueda dejar a ellos con lo maravillosos que creen que son, ¿no? Bruno Pucio, la mejor venganza es el contacto cero, efectivamente, en eso estamos totalmente de acuerdo. Claudia Suárez, mi esposo me sigue dañando a través de manipular a los hijos y lanza dardos envenenados desde hace 12 años. Sí, pero ahí lo que debes es tratar de aplicar la piedra gris, la técnica que hemos hablado en tantas ocasiones. Recordad que tenemos a la venta los libros en Amazon, la piedra gris, que es precisamente para eso, cuando ya estás alejado de tu esposo, saber cómo manejarlo, saber en esos contactos que tienes o a través de los hijos que trata de hacerte llegar amenazas o daños, pues saber cómo manejarlo. Recordad que tenemos nuestros libros, La piedra gris, cómo reconocer a un narcisista, El contacto cero y La madre narcisista, los tenemos a la venta en Amazon. Podéis entrar en Amazon y en el buscador escribís Antonio de Vicente y os lleva directamente a la página. El precio de cada libro son 10 euros o 10 dólares. Así que ya sabéis, si queréis más, recordaros también que tenemos estos talleres de desarrollo personal y autoestima para aquellas personas que quieran participar. En ellos analizamos muchos aspectos, como es la introspección, cómo llegar a conocernos a nosotros mismos, qué es la dependencia emocional, cuáles son los aspectos fisiológicos de nuestra conducta, cómo nos influye tanto el sueño, la alimentación, el ejercicio físico, cómo todas esas cosas influyen en nuestra conducta, cómo podemos hacer para desarrollar la inteligencia emocional, cómo podemos hacer para fortalecer nuestra autoestima. Todo esto son temas
temas que vamos tratando en nuestro taller de desarrollo personal y autoestima. Así que los que estéis interesados podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Bueno, muchas gracias a todos, ya nos hemos pasado bastante tiempo de la hora, ahora mismo están entrando muchos mensajes. Bueno, muchas gracias, que tengáis un fin de semana muy bueno. Ya sabéis que el lunes a las 6:30 estamos de nuevo aquí. Aquellas personas a las que no he alcanzado a contestar o a saludar, podéis hacer la pregunta el lunes a las 6:30 de la mañana. Seguimos como la semana pasada. Recordad, el jueves lo dedicamos en exclusiva a las preguntas, no tratamos ningún tema en particular, sino que solamente respondemos preguntas, así que todos aquellos que no nos da tiempo a responder ahora podéis hacer esas preguntas o esas dudas que tengáis, podéis anotarlas y el jueves me las podéis hacer y las respondemos con mayor extensión. El viernes tratamos un tema de debate como hoy y el resto de la semana vamos a ir proponiendo temas interesantes para desarrollar. Muchas gracias a todos, que tengáis un buen fin de semana, que lo paséis muy bien y nos vemos el lunes.